Vamos a platicar hoy sobre Lázaro Cárdenas. Es muy importante en la actualidad toda la obra y todo lo que construyó y consiguió este gran mexicano, Lázaro Cárdenas del Río. Él forma parte de este grupo de grandes héroes, Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata y el mismo Cárdenas, que han logrado transformar a México, primero para salir del colonialismo, después para defender a nuestro país de las invasiones norteamericana, francesa, para derrotar a la dictadura de Santa Anna, lograr la reforma del 57, derrotar la dictadura de Porfirio Díaz, y Cárdenas fue quien amarró, aterrizó todas estas transformaciones a lo largo de 150 años. Cárdenas les dio vida y sentido. Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, un 21 de mayo de 1995. Miembro de una familia muy humilde, su papá Dámaso hacía rebozos, luego tuvo una pequeña tiendita de abarrotes en su casa. Su abuelo Francisco era mulato, él había combatido la invasión francesa y fue muy cercano a Lázaro, lo llevaba al campo a sembrar, a cuidar animales, y esto hizo que Lázaro siempre fuera un gran enamorado del campo mexicano. Su mamá, Felicitas del Río, fue una mujer muy esforzada y sabia. Cárdenas vivió cobijado por su familia y por su comunidad, con grandes tradiciones indígenas. Fue un niño de campo, como ya dijimos. El niño Lázaro quiso mucho a su burro. Posteriormente siempre se interesó en la ganadería y en que las comunidades tuvieran sus animalitos. Toda su vida amó a los animales y a los árboles. Su familia también tenía sangre del pueblo originario purépecha. Su tía Ángela, que lo cuidaba mucho cuando era chiquillo, le enseñó a amar a los indios, amar a Benito Juárez, que decía, es uno de los nuestros. De niño, Lázaro fue a la escuela oficial con un maestro muy estricto de apellido Fajardo. Estudió nada más hasta el 4º año. Una vez se fue de pinta, aconsejado por su amigo Francisco, y el maestro, que era muy estricto, fue a buscarlo a su casa. El papá se dio cuenta de que se había ido de pinta, y entonces lo buscó, lo encontró subido en un árbol muy tranquilo con su amigo, y lo bajó a varazos, los persiguió pegándole a los 2 niños. También al que los sonsacó, quien desesperado volteaba gritando, yo no era su hijo, yo no era su hijo, lo que sería recordado siempre con alegría por ambos amigos. A los 13 años dejó la escuela para ayudar a su papá, que se veía en una situación económica muy difícil, y comenzó a trabajar en la oficina fiscal, cobrar impuestos, hasta que un día fueron por él los policías, lo encerraron toda una noche en la cárcel con una falsa acusación. Rápido se comprobó su inocencia, pero al salir de ese evento ya no quiso saber nada de la burocracia. Entonces entró a trabajar en una imprenta. Él era muy serio y laborioso, le decían el mudo, por silencioso. Cuando el dueño perdió su brazo en la prensa de la imprenta, Lázaro, con mucha inteligencia e iniciativa, formó una cooperativa con 5 de sus compañeros y le fueron pagando a plazos al dueño la imprenta. Imprimían de todo, invitaciones a bodas, bautizos, 15 años, volantes comerciales, etc. Lázaro pronto sufrió un muy duro golpe, muere su padre cuando él tenía 16 años y el muchachito queda a cargo de su mamá
y de sus 7 hermanos. La situación del pueblo era insufrible y estalló la revolución contra el dictador Porfirio Díaz y después continuó contra el usurpador Huerta. Corría el año de 1913 cuando Lázaro imprimió en su negocio un manifiesto revolucionario, lo que le valió ser perseguido por los huertistas. Su mamá de inmediato lo mandó a esconderse con un tío, pero el joven Lázaro, de 18 años, se escapó y se fue a la bola. A los 2 años ya era teniente coronel revolucionario. En 1914 ya comandaba un destacamento por Veracruz y Michoacán. Por esas fechas se atrevió a ir a visitar a Jiquilpan a su mamá, pero 2 policías lo atraparon y ya se lo llevaban preso, cuando él astutamente se les escapó con el pretexto de que iba a tomar un vaso de agua en casa de una amiga y bueno, se les peló. Le dispararon de balazos, pero afortunadamente no le atinaron. Como vemos, Lázaro arriesgaba su vida por la lucha revolucionaria. El 15 de julio de ese mismo año 1914, luego de los triunfos de Villa en Zacatecas y de Zapata en Cuautla y Cuernavaca, es derrotado el chacal borracho Victoriano Huerta. En agosto de ese año ya estaba Lázaro en la Ciudad de México, llegó y se apantalló con esta gran ciudad. Primero estuvo en Coyoacán y luego en Xochimilco. Conocer para la Ciudad de México para Lázaro fue una gran experiencia. Al año siguiente, el joven de 19 años conoce a Plutarco Elías Calles, quien lo apoyó mucho, le tomó aprecio y le decía el chamaco. En 1918 se encontraba en Sonora cuando su mamá, muy grave, le pidió que se fuera a despedir de ella. Iba a morir. Pero a Lázaro no le daban permiso, hasta que por fin logró que se le comisionara a Michoacán y pudo ir y ver a su madre. Llegó el 21 de junio a las 11 de la mañana cuando su mamá ya agonizaba. Solo lo esperaba a él para morir. Lázaro se despidió de su madre, quien le dio sus últimos consejos y murió ese mismo día a las 4 de la tarde. Lázaro se había quedado huérfano. En 1920 se rebelan Obregón y Calles contra el presidente Venustiano Carranza, quien el 20 de mayo se encontraba huyendo en la Sierra Norte de Puebla. Le ordenaron a Cárdenas que alcanzara a Carranza con el fin de matarlo. Él se hizo guaje y pretextó que no podía pasar porque había crecido el río. Entonces el que llegó, se adelantó y lo mató fue Rodolfo Herrero. Cárdenas lo atrapó, lo llevó preso a la Ciudad de México, pero sus jefes lo reincorporaron al ejército. Cuando Cárdenas llegó a la presidencia de la República, expulsó definitivamente a Herrero de las Fuerzas Armadas. Lázaro es trasladado a Michoacán, donde ocupa provisionalmente la gobernatura, y rápido decreta una ley de salario mínimo, siempre preocupado por los trabajadores. También con mucho ánimo impulsa a Francisco Múgica a la gubernatura, y él se regresa a Sonora. Múgica realiza una reforma agraria muy radical que no le gusta al presidente Obregón, y en 1923 manda a Cárdenas a detenerlo y embarcarlo en un tren a México. En el trayecto le manda un telegrama a Lázaro pidiéndole que lo matara. En el telegrama decía, bueno, me enteré que trató de huir Múgica y murió, etc. Era una orden de que lo matara. Ya en México incluso los periódicos informaban de la muerte de Múgica. Pero Cárdenas desobedece la orden y deja escapar a Múgica. Él no obedecía órdenes injustas, aunque fuesen del mismísimo presidente de la República. En venganza,
Obregón manda a Cárdenas a combatir a Jalisco en diciembre de 1923 durante la rebelión de la Huerta, con una columna poco numerosa, mal armada y débil, y fue atacado en Teocuitlán, donde Cárdenas fue herido gravemente y estuvo a punto de morir. Lo hicieron prisionero, pero el astuto Lázaro logró escapar de esa situación. Cabe mencionar que ese año Obregón cometió una grave traición a la patria con el fin de ser reconocido por el gobierno de Washington y firma el Tratado de Bucareli, en el que acepta todas las condiciones que le impone Estados Unidos y se obliga a no aplicar el artículo 27 de la Constitución, a proteger los terratenientes gringos, dejarles el petróleo, además de firmar convenios secretos en los que se comprometía a evitar el desarrollo industrial de México y en particular la fabricación de motores de aviación. Y por si fuera poco, se comprometió a asesinar a Pancho Villa, odiado por Washington, porque había atacado Colombia, y así, con esta traición, Álvaro Obregón se aseguró el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En los años de 1926 y 27 mandaron a Lázaro Cárdenas como comandante militar en la Huasteca veracruzana. Ahí se enfrentó a la problemática de las corporaciones petroleras que abusaban de las comunidades, saqueaban nuestro petróleo e imponían violentamente sus intereses. Muchas veces sembraban la división en las comunidades, provocaban enfrentamientos, muertos, con tal de prevalecer estas compañías petroleras extranjeras. Siendo jefe de la zona militar, en una ocasión no lo dejaban entrar a la propia oficina de estas compañías y lo hicieron esperar horas para poder acceder. Los extranjeros tenían sus feudos aquí en México. No sabrían que 12 años después serían expulsados del país dichas empresas petroleras extranjeras. Cárdenas llegó a la gubernatura de Michoacán en 1928 e hizo una profunda reforma agraria. En 4 años repartió más tierra que los 10 gobernadores anteriores. Además, apoyó la organización sindical de los trabajadores. Entre las comunidades de los pueblos originarios purépechas, era conocido y querido como Tata Lázaro. Impulsó el agrarismo aún en contra de la opinión de su jefe, el presidente Calles. Ese año Álvaro Obregón, quien se había reelecto, imagínense, la revolución fue con el lema sufragio efectivo, no reelección, y lo primero que hizo Obregón fue reelegirse, pero fue asesinado mientras León Toral le hace una caricatura con una mano, ahí en un desayuno en La Bombilla, y con la otra le descargó la pistola. Este hecho desató la rebelión escobarista, y fue Lázaro Cárdenas uno de los encargados de irla a combatir. Posteriormente en Michoacán, Lázaro logró pacificar a los cristeros, pero sin violencia. Se presentó personalmente a convencerlos que estaban en desventaja y logró pacíficamente desmovilizarlos. Amalia Solórzano conoció a quien iba a ser su esposo cuando Lázaro era candidato a gobernador, y en esa época se hicieron novios. Conoció a la jovencita en la huerta Los Pinos. El papá de la niña no aceptaba que su hija de 17 años se hiciera novia de todo un general de 33 años de edad. Así que se tuvieron que esperar. Cuando terminó su gobierno, se casaron en 1932, aunque terco, el papá de Amalia, no aceptó que se casaran solamente por el civil, y como así lo hicieron, pues no asistió a la boda. El resto de la familia lo quiso mucho, y su suegro también después de un tiempo.
De 1928 a 1930, el general fue gobernador del estado mexicano de Michoacán, como ya dijimos. Luego fungió como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y posteriormente fue dirigente del Partido Nacional Revolucionario, que hoy es el PRI. Después, el general fue nombrado secretario de Guerra en el gobierno de Abelardo Rodríguez. Se acercaba la elección de 1934 y muchos lo empezaron a candidatear para la presidencia. Era muy popular, pero él no se movía. El jefe máximo, Plutarco Elías Calles, que era el verdadero poder tras el trono, quería imponer a Manuel Pérez Treviño. Pero a nivel nacional se movieron mucho los agraristas para proponer sus propios candidatos. Adalberto Tejada, que era muy radical, Saturnino Cedillo, que tenía mala fama, y también fue propuesto Lázaro Cárdenas. Ante este movimiento de los agraristas, Calles cayó, observó, y al final no se le hizo mal la propuesta de Lázaro, que para él era su chamaco. Según él, inexperto, radical, pero a quien él podía controlar y dirigir, pensaba. Dio su brazo a torcer, desechó a Pérez Treviño y apoyó a Cárdenas para la presidencia de la República. La campaña de Cárdenas fue inusual porque se dedicó a recorrer todo el país a pecho tierra, palmo a palmo, compenetrándose con los problemas de los pueblos originarios, de campesinos, trabajadores, pequeños productores. Era incansable y realizó una labor formidable y profunda. Nadie antes de él lo había hecho y ganó la elección de calle. El nuevo presidente Cárdenas se presentó a su toma de posesión en traje de calle y no vestido de frac y corbata de moño como sus antecesores. Canceló la acostumbrada cena de gala, prohibió licores en su mesa y en lugar de irse a vivir al castillo de Chapultepec, se fue al rancho de La Hormiga, a la que bautizó como Los Pinos, en recuerdo del lugar donde conoció a su querida Amalia. En una modesta casita se acomodó ahí. Comenzó su gobierno sujeto a Calles. Los principales miembros de su gabinete, todos eran callistas, hasta el hijo de Calles, Carlos Calles, era secretario de Comunicaciones y Transportes. Se pensaba que iba a ser otro dócil y obediente subordinado del jefe máximo, como llamaban a Plutarco Elías Calles. Pero Cárdenas empezó a tomar las riendas, comenzó a apoyar los movimientos de huelga, a las demandas de los campesinos, y Calles, enojado, lo criticó en junio de 1935 en el Universal y en el Excelsior y en toda la prensa reaccionaria. Le jaló las orejas y lo llamó a terminar a la agitación. Quería meterlo al huacal. Lázaro actuó con suma prudencia. Se esperó, preparó el terreno, movió a todos los jefes de zona militar y una vez preparado, a los 15 meses del inicio de su presidencia, mandó al exilio a Calles. Lo puso en un avión rumbo a Estados Unidos, sin importar que haya sido su padre político. Lo mandó al extranjero e hizo a un lado a todos los callistas que ya para entonces se habían vuelto bastante conservadores, reaccionarios, acaparaban tierras, etc. Cuando Cárdenas llega a la presidencia, los principales objetivos de la Revolución Mexicana no se habían cumplido, no se habían concretado. Y por otro lado, México sufría los estragos de una crisis mundial que había comenzado en 1928. De modo que en México había una gran crisis política y social.
Las empresas petroleras, las grandes haciendas, eran dueños y señoras, y el pueblo no había visto el fruto de tantas luchas. Pero el programa de Lázaro Cárdenas fue un programa social impresionante. Repartió 18 millones de hectáreas a los campesinos y destruyó el sistema de haciendas, un sistema que había empezado desde la invasión española con las grandes haciendas coloniales. Impulsó además el ejido colectivo como forma de propiedad. Fueron proverbiales las expropiaciones de tierra en La Laguna y en Yucatán. Fue así con el sistema de haciendas que se impuso en la colonia tras la invasión española y se consolidó posterior a la dictadura de Porfirio Díaz. Por fin en México llegó la justicia. En 1936 apoyó a la República Española y combatió a los fascistas Franco, Hitler y Mussolini cuando comenzaron las invasiones de Italia contra Etiopía y Albania, de Alemania contra Polonia, Checoslovaquia, etc. El primer país del mundo que denunciaba valientemente las agresiones era México, mientras las potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, callaban cobardemente. México era un faro de luz que alumbraba al mundo entero. Luego aceptó en México a los refugiados de la Guerra Civil Española. Cárdenas acogió a unos 40,000 exiliados republicanos y asiló a 456 menores, huérfanos de la Guerra Civil e hijos de combatientes que fueron acogidos aquí en México, recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. A estos niños se les conoce como los niños de Morelia. Todos los refugiados españoles hasta la fecha aman profundamente a Lázaro Cárdenas. En 1937 hizo algo impensable, pues apoyó a los trabajadores petroleros que habían estallado la huelga el 28 de mayo. Y como las empresas no aceptaron la decisión de los tribunales, Cárdenas, apoyando a los obreros, expropió y nacionalizó el petróleo mexicano. Las corporaciones no habían invertido en las instalaciones desde hacía 20 años, eran pura chatarra. Además se llevaron a todos los técnicos extranjeros y también a los mexicanos. Solo quedaban los obreros y las maltrechas instalaciones. Los extranjeros juraban que Cárdenas en 2 meses iba a pedirles de rodillas que regresaran. Pero Lázaro confió en los obreros y levantaron con sus propias manos y con la gran capacidad que tienen los trabajadores mexicanos la industria más grande de Latinoamérica, Pemex. Además, Lázaro Cárdenas logró producir gasolina sin contar con la fórmula. Los ingenieros mexicanos lograron la hazaña. Hacía falta una sustancia tetratilo de plomo para hacer la gasolina, que era propiedad de las corporaciones. Y cuando Cárdenas anunció que iba a hacer gasolina, se rieron de él. Esta sustancia es muy explosiva. El presidente de una de estas compañías prometió en rueda de prensa beberse cada gota de tetratilo de plomo que produjesen los mexicanos. Al final se tuvo que tragar sus palabras porque los ingenieros mexicanos lo lograron. Y México fue autosuficiente en gasolina. Con Cárdenas hubo libertad de huelga y se crearon grandes sindicatos nacionales de industria, logrando la unificación del movimiento obrero en una central, la CTM, así como la de los campesinos. En esta labor se apoyó en los agraristas, los comunistas y los sectores progresistas. Desgraciadamente, en 1937 se apoderaron de la CTM Fidel Velázquez y los que se convertirían en líderes charros entre los trabajadores. En el plano educativo, creó el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Para rescatar nuestras raíces, creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, impulsó la apertura de escuelas públicas y volvió mixta la enseñanza normal.
democratizó el sistema universitario y algo muy, muy importante, apoyó las escuelas normales rurales. Mantuvo la suspensión de pagos de la deuda externa y no recibió ningún crédito del extranjero. Subió los salarios, las tarifas eléctricas, desarrolló la agroindustria, creó el Banco de Crédito Ejidal, fomentó la irrigación, amplió la red de carreteras, desarrolló la industria y el país asistió al principio de la sustitución de importaciones, a la vez que al uso intensivo de la capacidad instalada para no depender del exterior. Impulsó el desarrollo de la ciencia y la tecnología y gracias a las reformas cardenistas, México comenzó a crecer desde esa época hasta la imposición del neoliberalismo a una tasa anual promedio superior al 6% anual. Fue lo que llamaron el milagro mexicano. Ante esto, claro, hubo una reacción. En 1938 hubo un intento golpista encabezado por el general Saturnino Cedillo, apoyado por las compañías petroleras extranjeras y los grandes terratenientes. El gobierno trató de dialogar por medio de su jefe de Estado Mayor presidencial, el coronel Ignacio Beteta, porque Cárdenas siempre trató de arreglar las cosas por la vía pacífica. Pero finalmente Cedillo siguió en las suyas, se levantó en armas y fue muerto en combate. Con el fin de oponerse a las políticas de Cárdenas y a su expropiación petrolera y agraria, se organizó un partido, Partido Acción Nacional, que por cierto llevaba el mismo nombre de los partidos fascistas de la época, que se llamaban nacionalistas, y había incluso un partido Acción Nacional de ultraderecha en España, de ahí copiaron el nombre. Esto fue encabezado por Manuel Gómez Morín, que era un abogado de petroleras extranjeras e industrias transnacionales y del Grupo Monterrey, donde participaron banqueros, empresarios e intelectuales conservadores que odiaban a Cárdenas y a sus políticos. Hasta la actualidad sucede esto. Al término de su mandato, cuando termina su presidencia, hubo el peligro inminente de que Estados Unidos invadiera México con el pretexto de la Segunda Guerra Mundial para establecer bases militares en nuestro territorio. Entonces Cárdenas aceptó estar al mando de la región militar del Pacífico y también aceptó ser secretario de Defensa Nacional del presidente, su sucesor, Manuel Ávila Camacho, hasta el fin del conflicto y el triunfo mundial en contra del fascismo. Durante 1941, en esta época, Estados Unidos tenía ya las tropas para invadir Baja California e implantar sus bases militares en nuestro territorio. Querían bases aquí como actualmente tienen 1000 bases militares por todo el mundo, pero Cárdenas no lo iba a permitir. Se movió para impedirlo y con tal fin movilizó no solo al ejército, sino a la población, mujeres, niños, hicieron un muro humano para detener la inminente incursión militar gringa. Terminada su presidencia, siguió trabajando incansablemente y luchando toda su vida. Para desarrollar la industria nacional, impulsó el proyecto de la siderúrgica Las Truchas, con el fin de lograr la autosuficiencia industrial de México. Además, encabezó la Comisión del Río Balsas para el Desarrollo Integral de la Cuenca y la Comisión de Temascaltepec, y se dedicó a apoyar incansablemente a las comunidades, construyendo escuelas, caminos, reforestando, introduciendo la ganadería, atendiendo a la población con una paciencia infinita. Este expresidente se dedicó a servir al pueblo durante toda su vida, aunque ya no tuviera ningún puesto. Apoyó al movimiento de los trabajadores ferrocarrileros de 1958-59 y defendió a los presos políticos de la represión de este movimiento. Formó el Movimiento de Liberación Nacional en 1961
y apoyó la Revolución Cubana y el movimiento estudiantil popular de 1968. Hasta pocos días antes de morir de un cáncer, no dejó de recorrer la Mixteca Alta en Oaxaca, la zona tlapaneca de Guerrero, todas las comunidades de Michoacán. Casi no dormía, era madrugador incansable. Cuando lo hacía se acomodaba a dormir en su coche o en el suelo. Ya enfermo, no paró. Su amor a la gente fue infinito. Escuchaba, resolvía durante horas los problemas de las comunidades. Era respetuoso y afable. Se ganó el profundo, muy profundo cariño del pueblo de México. El 19 de octubre de 1970 murió Lázaro Cárdenas. Trabajó por su pueblo hasta las últimas semanas. Hoy su ejemplo brilla más que nunca y sus enseñanzas nos impulsan a construir un país soberano e independiente. Él fue quien logró consolidar la tercera transformación de nuestro México. En la actualidad estamos viendo cómo la obra de Cárdenas fue revertida con las reformas energéticas y estamos viendo cómo se consiguieron estas reformas energéticas con dinero del extranjero, de esta empresa Odebrecht, con sobornos de los diputados panistas, priistas, etcétera, con estas sucias maniobras echaron abajo la nacionalización del petróleo, pero el pueblo de México seguramente nos vamos a organizar, vamos a seguir apoyando desde abajo, respondiendo a las necesidades de nuestro país para volver a conquistar la soberanía energética y la soberanía económica de nuestro país. Me parece admirable la vida, la obra de Cárdenas y pues nosotros hoy tenemos nuestras propias tareas, ya estamos en el siglo XXI, hay que ver hacia adelante, pero inspirados en nuestros héroes que siempre lucharon por la soberanía. Nosotros también nos comprometemos a luchar por la soberanía de nuestro país, la soberanía nacional y la soberanía popular. Muchas gracias. Doctor Moctezuma, muchísimas gracias. Además, esto es material didáctico para nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes conectados que lo están escuchando. Agradecemos muchísimo su mensaje, su conferencia magistral. A mí solo me gustaría agregar también que en el 37 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. Esta iniciativa fue aprobada por las cámaras, pero faltó el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte no se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres podría haberse influenciado por los curas. Entonces, una aportación más, un legado más de Lázaro Cárdenas. Doctor Pablo, muchas gracias por otra vez, por acompañarnos. Usted es un digno representante de esta red normalista y muchas gracias.